Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, estoy con taquicardia después de la intervención del señor Romero, lo digo de verdad. Y miren, vaya socios que se buscaron. Yo no sé si lo sabían, pero qué caro está saliendo comprarle el discurso a la derecha. Yo no sé si me voy a poder recuperar a lo largo de la intervención. Lo prometo, tengo el corazón, vamos, que se me va a salir del pecho. Ay, bueno, miren, hemos trabajado por un acuerdo intensamente, de verdad, fue un trabajo, siempre lo defendimos, ese trabajo que se hizo en el grupo, en este Parlamento, por un acuerdo que nos unía a PSOE, a Podemos, a Izquierda Unida, por una financiación justa por Andalucía, pero hoy tenemos la sensación de que traen dos proposiciones no de ley, una del PSOE y otra del PP, que en cierta medida nos separan. Y una separación en este tema fundamental nos da la sensación de que podría llevar a un debilitamiento político de este acuerdo. Yo no sé si ustedes pretenden romper, y espero que no sea así, el espíritu cohesionador del mismo. Un espíritu que compartimos en origen, señor Jiménez, un espíritu que se basó en militar por Andalucía por encima de nuestras fuerzas políticas. Y por eso ofrecimos de forma generosa un acuerdo para que esta Cámara lo ratificara y lo volveremos a ratificar. Lo volveremos a ratificar aquí o en Pekín, donde haga falta. Gobierne quien gobierne, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy o Periquito de los Palotes. Poco tengo que decir sobre la propuesta del Partido Popular. Miren, bien, por sumarse al acuerdo que Podemos Andalucía contribuyó a sellar de forma determinante. Nosotros, no obstante, veíamos en aquel momento algo de tacticismo. Y eso, con este texto, ha quedado más que demostrado. Han cambiado el discurso tras el cambio de Gobierno, con una visión profundamente marxista. Pero, claro, marxista a lo Groucho Marx. Estos son mis principios y, si hace falta, tengo otros. Señorías del PP, si estamos en esta situación es porque han transcurrido 5 años de inacción y eso, por muchas PNL que presentemos en este Parlamento, ustedes no van a conseguir borrarlo de su historia. Quizá deberían también rectificar, reconocerlo y, por qué no, pedir disculpas en este sentido. Sobre el PSOE, bueno, tengo que decir que tuvimos encima de la mesa una iniciativa conjunta para presentar los 3 grupos que podría haberse debatido hoy en esta Cámara y nos sentimos que, en cierto modo, nos ha fallado. Olvida, tal vez, la dinámica de trabajo que se mantuvo en ese grupo que hubo en este Parlamento y quiebra la confianza que se construye sobre el cumplimiento de los acuerdos. Esa confianza que nosotros le hemos dado en algunas ocasiones con la ley de LGTBI-fobia, que incluso retiramos la nuestra para poder llegar a una conjunta, con la de discapacidad que dimos el apoyo, con la de servicios sociales, con la de caminos. O sea, es que ha sido, no, ustedes quieren vender el discurso de que le hemos dicho que no, y no, le hemos dicho que sí muchas veces y además de manera incondicional. Y este acuerdo formaba parte de ese camino. Pero ustedes siempre tienen el puño cerrado, tienen que abrir un poco más y esto a nosotros no nos ha parecido, sinceramente. Pero no solo ha rechazado la posibilidad de que las 3 fuerzas que han trabajado para llegar a ese acuerdo presenten una ruta común, sino que se elige de nuevo el baile de posiciones con el Partido Popular y prefiere eso a la posibilidad de mantener el acuerdo de cooperación. A nosotros nos parece que la estética en política, señor Jiménez, también es importante, en lugar de elegir el cruce de acusaciones que en este Parlamento yo creo que ya no tiene juego entre PP y PSOE y que los acuerdos son ya más amplios. Nosotros hemos incorporado una enmienda a esta proposición no de ley. Por cierto, el texto conjunto lo único que variaba era la exposición de motivos e incorporaba un punto más, que es la enmienda que presentamos, para rechazar los acuerdos bilaterales donde la financiación se puede convertir en una suerte de chequera electoral entre territorios y además nos conduce a una España de 2 velocidades que rechazamos de plano. Lo que ha ocurrido tras alcanzar el acuerdo que mantuvimos en este pleno fue algo inesperado. Nos da la sensación de que la financiación autonómica ha tenido una suerte de efecto boomerang. Ya no existe ese enemigo exterior contra el que se lanzaba la financiación. Cambia el Gobierno, nos esperábamos
que cambiara también el escenario, pero resulta que sigue el mismo escenario. Es decir, cambia el Gobierno y ese cambio no representa una opción para la reforma del sistema de financiación autonómica, sino un elemento adicional de frustración. La consejera andaluza de la financiación autonómica, porque estuvimos debatiendo sobre eso no solo con el grupo de trabajo, sino muchísimo tiempo, defendía que la financiación, y yo creo que lo seguirá haciendo, se trata de un debate de personas y no de territorio. Era algo que repetía constantemente la señora Montero y a mí hubo un momento de coincidencia ideológica. Un debate de infrafinanciación, 5.822 millones de euros o 220.000 andaluces y andaluzas que se quedan fuera. Es más, ella decía, un debate de lucha de clases. Más de izquierda que la izquierda. O sea, esto es lucha de clases, lo que tenemos en la financiación autonómica. Esa consejera que pedía con urgencia la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera es hoy ministra. Y debemos reconocer una cosa, que si es ministra ha sido también por el apoyo de otras fuerzas a esa moción de censura, de Unidos Podemos, de Izquierda Unida y de Podemos, fuerzas que están en esta Cámara. Y mire, esa moción de censura y su resultado, nosotras lo celebramos también. Bueno, pues esa ministra, esa vocal del cambio, de Montoro a Montero, no ha traído la necesaria reforma de financiación autonómica. Y lo más surrealista de todo no es que no la haya traído, es que nos encontramos en el peor de los escenarios posibles, en el que más perjudica a Andalucía, que es el escenario de las negociaciones bilaterales. Eso nos preocupa enormemente porque vaya a querer ahora Pedro Sánchez ser recordado por el que solucionó el problema catalán, que está muy bien, pero que no se olviden de Andalucía, que no se quede relegada a Andalucía. Porque yo creo que esa bilateralidad, si hoy estuviera aquí la señora Montero, le horrorizaría. Y, sin embargo, la de hoy parece ser que lo aprueba encantada. Eso nos preocupa enormemente. ¿Qué pasa cuando se cruza Despeñaperros? ¿Acaso hay una fuerza por el efecto de Despeñaperros que hace que se diluyan los acuerdos? A mí me gustaría conocer la posición de la presidenta, de Susana Díaz, para Andalucía. Y digo esto, lo digo muy seriamente y sin ningún tipo de sorna, porque, mire, teníamos un plan A, que era el acuerdo de financiación que alcanzamos y que tuvo muchísima fuerza en este Parlamento. Tuvimos un plan B, que fue que la señora Montero era ministra, era consejera andaluza. Tenemos un plan C que traemos hoy aquí, que yo se lo preguntaba también al consejero de Hacienda el otro día en comisión, y me decía, el plan C es la reafirmación del acuerdo. Claro, pero ¿y si no se cumple, cuál es el plan D? ¿Cuál es el plan D? Porque nosotros nos negamos a que Andalucía siga relegada en una posición de permanencia de brechas y desigualdades. Las peticiones de Andalucía tenemos la sensación de que son ninguneadas una vez tras otra, gobierne quien gobierne también, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. Seguimos sin tener respuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, seguimos sin reunión ahora con otro presidente y, ojo, no hablamos de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer el techo de gasto. Nosotros estamos hablando de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se debata sobre la reforma de financiación autonómica. En Andalucía, insisto, que estaría bien que Susana Díaz dijera que va a exigir en esa reunión si no se cumple ese acuerdo. Es que imagínense ustedes que no hay reforma de financiación autonómica. ¿Y ahora qué? ¿De verdad vamos a seguir dejando a 220.000 andaluces o andaluzas fuera? ¿Ustedes han pensado algo alternativo a la reforma de financiación autonómica? ¿Hay otra salida? Porque el maltrato a nuestra tierra está llegando también de otra forma, no solo de financiación autonómica, en forma de inversiones en cada presupuesto general del Estado. No se ha cumplido con el Estatuto de Autonomía, ni aunque hayan gobernado socialistas, ni aunque haya gobernado el Partido Popular. Con entrega a cuenta, tampoco. Y sobre esto también tendrían que pronunciarse. Miren, nosotros, una vez más, cumplimos con el sentido de la responsabilidad. Vamos a seguir pidiendo una reforma justa y necesaria para Andalucía y seguimos a la espera de que se convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y si Susana Díaz puede decir qué plan, más allá de este acuerdo, si no se cumple, tiene para Andalucía. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señoría.